tamaño es tu Dios? Así que vamos a ver. Álvaro, quisiera preguntarte a ti, ¿de qué tamaño es tu Dios? Uy, es gigante, es gigante. Ok, vamos a ver. Si nos ponemos a pensar de qué tamaño es nuestro Dios, de qué tamaño es tu Dios, hazlo personal, estoy segura que todos contestaríamos que es grande. Estoy segura que todos, como la expresión que hizo Álvaro en este momento, que quedó como, no sabía qué decir, ¿verdad? Porque no alcanzan las palabras a veces para describir qué tan grande es nuestro Dios. Entonces, este momento quiero que reflexionemos en esta pregunta. ¿De qué tamaño es tu Dios? Y vamos a ver personajes bíblicos, ¿verdad? Que nos van a dar un poco de muestras de qué tan grande era Dios para ellos. Y es que ahora estamos acostumbrados y hemos inventado dioses en nuestra vida, ya sean personas, cosas, a veces situaciones, el mismo dinero. Entonces, todas estas cosas han venido y han ocupado el lugar de Dios. Entonces, les hago la pregunta, ¿de qué tamaño es tu Dios? Realmente tenemos que ponernos a pensar. Al momento de la dificultad, al momento que llega el problema, cuando nos falta la salud, cuando estamos en momentos donde se nos prueba nuestra fe, donde hay momentos donde tenemos que tomar una decisión entre nuestros amigos y Dios. ¿En qué posición está Dios para nosotros? ¿Será que está de primero o será que va después? Y es aquí donde yo quiero hacerles otra pregunta. Ya les dije que muchos de ustedes me podrían decir, Dios es grande. Pero la pregunta es, ¿de qué tamaño es Dios en tu vida y en tu corazón? ¿De qué tamaño? Y es por eso que se dice, dime cuál es el tamaño de tu Dios y te diré cómo enfrentas la vida. Lo repito por si no lo escucharon y por si no pusieron atención. La frase dice, dime cuál es el tamaño de tu Dios y yo te diré cómo enfrentas la vida. Porque de eso va a depender si nosotros nos vamos a desesperar, si nos vamos a poner ansiosos, si vamos a estar deprimidos o si realmente estamos confiando en Dios. Entonces les hago la pregunta, ¿de qué tamaño es Dios para ti? Ahora, tengo una pequeña historia, pero antes quisiera hacerle una pregunta y vamos a preguntarle a Álvaro nuevamente. Álvaro, ¿será que es lo mismo ver el tamaño de un avión cuando estás de lejos o cuando lo tienes cerca? No, definitivamente, definitivamente, ¿no? Cuando estás de cerca o que te estás metiendo en él, ¿verdad? Pues ves la magnitud, ¿no? Nada que ver con lo que ves pasar. Correcto. Entonces, más o menos de esto trata la historia y es una historia muy bonita y que hay que ponerle mucha atención porque es una clave fundamental en nuestra vida. Resulta que estaba un padre con su hijo, ellos andaban caminando, iban a la tienda a comprarle un dulce al niño y en eso iba pasando un avión y pues el niño volteó a ver toda la creación del Señor y él le preguntó al papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Creo que es una pregunta muy difícil, así como se la hice a Álvaro y quedó sin saber qué responder. El papá quedó asombrado también y no sabía de qué manera responder. Pero cuando vio pasar aquel avión en los cielos, se imaginó algo y le dijo, hijo, ¿qué tan grande crees que es ese avión? ¿De qué tamaño lo ves? ¿Lo ves pequeño o lo ves grande? Y como dijo Álvaro, pues cuando lo vemos en el cielo se ve aquello que parece como un pajarito en el cielo, sumamente pequeño. Y entonces el papá no le dijo nada más, solo le dijo, vamos a ir a otro lugar. Y en eso lo llevó a un aeropuerto. Y como dijo Álvaro, no es lo mismo cuando uno se está subiendo y cuando lo está viendo ahí, porque uno ya ve la magnitud y la grandeza de un avión, ¿verdad? Entonces vino el papá y le dijo algo muy cierto a su hijo. Le dijo, tú me preguntaste
¿de qué tamaño es Dios? Y yo te voy a responder de la siguiente manera. Ok, tengo una pregunta más. Ahora, ¿cómo ves este avión? ¿Lo ves grande o lo ves pequeño? Y entonces el niño le dijo, no, definitivamente, papá, es gigante, es enorme. Y entonces ahí es donde el papá entró a la reflexión y le dijo, ahora sí te puedo responder la pregunta que me hiciste. ¿De qué tamaño es Dios? Pues todo depende de qué tan lejos o cerca estés de Él. ¿Escuchamos eso? Depende de qué tan cerca o lejos estemos de Él. Entonces, el tamaño de Dios va a depender de eso. Si estás cerca, Dios es más grande que tus problemas. Pero si estás lejos, tus problemas van a parecer más grandes que Dios. Entonces, no digas, no puedes decir, de tu boca no puede salir, porque una pregunta es, cuando decimos que Dios es grande, ¿lo estamos diciendo solo de labios o lo estamos creyendo, lo estamos aceptando? Entonces, es aquí donde yo les digo, no digamos, y me incluyo, no digamos que nuestro Dios es grande cuando nos preocupamos. Cuando viene la dificultad, no podemos ni siquiera dormir, nos echamos a llorar, nos ponemos a pensar de qué será el futuro, qué me deparará el futuro, qué es lo que voy a hacer ahora. No digamos que nuestro Dios es grande cuando estamos en el momento de la prueba, estamos dudando del poder y de la grandeza que Él tiene. Entonces les hago la pregunta, ¿de qué tamaño es Dios para ti? Y mejor aún, ¿a qué distancia de Él te encuentras? ¿A qué distancia de Él nos encontramos realmente? Como les dije por la historia, todo va a depender de cuán cerca o distante estemos de Él. ¿Estamos creyendo en Dios solo de labios o Dios está realmente en tu corazón? Porque podemos pasar años en la iglesia, podemos creer que sabemos toda la Biblia, podemos creer que todo lo sabemos, todo lo religioso, todo lo que está en la palabra de Dios, podemos estudiar la matutina, la lección y todo, pero realmente Dios está en tu corazón, porque cuando llega el momento de la prueba, ¿lo ves grande o lo ves pequeño? Entonces, ¿quién es Dios para ti en las batallas del día a día? En las crisis, cuando tus deseos también parecen ser superiores a tu fe. En el momento de la tentación también. ¿Qué tan grande es Dios para ti? Y es por eso que rapidito vamos a estudiar 3 historias de la Biblia, de personajes que todos los conocemos, pero que es importante que reflexionemos en ellos. Y vamos a empezar con la historia de David y Goliat. Ustedes ya conocen a David, ustedes ya conocen a Goliat. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿A quiénes estaba desafiando Goliat? Porque los que sabemos, ¿verdad? Y si no lo saben, Goliat era un gigante y él desafió al pueblo de Israel por 40 días. Mi pregunta es, ¿a quién estaba desafiando Goliat? ¿A qué personas? ¿Eran personas creyentes o eran personas no creyentes? Pues eran personas creyentes, ¿verdad? El pueblo de Israel, Dios hizo grandes milagros y grandes obras en ellos. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaba el ejército? Cuando por 40 días Goliat los estuvo desafiando. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos y con miedo. La pregunta es, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, cuando viene la falta de salud, cuando vienen aquellas respuestas a las oraciones que hemos tenido que probablemente no nos gustan, que no es las que nosotros esperábamos, o cuando Dios nos dice espera, estamos escondidos y con miedo como el pueblo de Israel ante un Goliat. Y es en ese momento donde la historia es tan bonita, porque un joven dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Y entonces aquí es donde nosotros debemos de pensar. Goliat no era tan grande
como el pueblo de Israel lo pensaba. ¿Por qué? Porque David fue y se enfrentó con él. Lo que pasó es que David sabía que Jehová, Dios, era más grande que Goliat. Y es aquí donde quiero que recapacitemos y digamos, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Nos estamos comportando como aquel rey, como aquel pueblo, como aquel ejército que por 40 días Goliat estuvo, por así diciendo, picándoles y picándoles para que dijeran, para que reaccionaran y no hicieron nada? ¿O estamos como David, teniendo la certeza y la convicción de que Dios es más grande que nuestros problemas? Y es que todo va a depender de qué tan cerca o lejos estemos de Dios. Eso no lo pueden olvidar. Si usted siente, si sentimos que nuestro problema sobrepasa, nos está agobiando de más, significa que nuestra relación con Dios no la tenemos de manera adecuada. No estamos tan cerca de Él como decimos estar. Y eso no importa si pasamos haciendo cultos, si pasamos asistiendo a los cultos, si pasamos dando temas, si pasamos predicando, si pasamos compartiendo, no importa, porque al final realmente estamos pensando que Dios no tiene el tamaño que realmente tiene. Entonces, entre más lejos estemos de Dios, más nos van a ahogar nuestros problemas, más vamos a temblar ante los gigantes de nuestra vida. Y hasta que no experimentemos la grandeza de Dios, es allí donde, hasta que ya experimentemos la grandeza de Dios, es allí donde vamos a ver qué tan grande es Él. Y nos vamos a animar a enfrentar nuestros miedos y vamos a decir como David, yo vengo en el nombre de Jehová porque yo creo en un Dios más grande que tú, gigante. Y eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Rapidito, faltan unas cuantas historias rapidito. Está la historia de Josué y lo vamos a dar así de manera rápida. Ustedes saben que Josué fue tentado. La mujer de Potifar pues quería acostarse con él, pero hay algo y es algo que a mí me encanta. A mí uno de mis personajes favoritos es José. Y él dijo, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Y es que para José Dios lo era todo. Aún en el momento de la tentación, José sabía que Dios era más grande que esa tentación. Por eso es que él puso a Dios por encima de sus deseos. Pero él sabía y tenía la convicción de que su Dios era más grande que ese deseo. La pregunta que les traigo es también, ante las tentaciones de la vida, ¿dónde está Dios? ¿Están nuestros deseos por encima de Él, por encima de nuestra fe? ¿O está Dios por encima de nuestros sentimientos, de aquello que queremos? ¿O están nuestros sentimientos y nuestros deseos por encima de Él? También en el libro de Números podemos encontrar la historia donde Moisés envía 2 espías a ver la tierra. Y 2 espías fueron, 2 espías vieron la misma tierra, 2 espías vieron el mismo camino, siguieron la misma ruta, vieron las mismas cosas, vieron las mismas personas, pero 10 estaban distantes de Dios y solamente 2 estaban cerca de Dios. Y por eso cuando Moisés preguntó, Caleb dijo, subamos y tomemos la posesión, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y qué pasó? Los otros 10 vinieron y dijeron que no, porque ellos eran más fuertes que ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia ahí? Porque los 2 se pasaron por lo mismo, el mismo camino, la misma ruta, vieron las mismas cosas, las mismas circunstancias, vieron la misma realidad. Pero la pregunta de nuevo es, ¿de qué tamaño es tu Dios y cuán cercano estás de Él? Y la última historia que les traigo es una historia muy bonita también, otro de mis personajes favoritos. Y es sobre Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos llegaron
a uno de los mayores imperios de aquellos tiempos, de aquella época, y junto a uno de los reyes que se puede decir que fueron uno de los más crueles y de los más poderosos. Pero ellos aún así desafiaron al rey. Nosotros no sabemos la historia de ellos. Y la pregunta, y algo bonito es que para Daniel y para sus amigos era fácil tomar una decisión porque ellos sabían cuán grande era Dios y porque ellos tenían definido quién era Dios en sus vidas. O sea que decirle no a todo lo que dijera el rey, si iba en contra de sus convicciones, era algo fácil. Entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño es tu Dios? Porque las palabras de estos jóvenes cuando fueron sentenciados al horno de fuego fueron impresionantes cuando ellos dijeron, sepas, oh rey, que nosotros jamás nos doblegaremos ante la estatua que has levantado. Aún así, si Dios permite que muramos. Porque para ellos, Dios era más grande aún que sus vidas. Porque ellos dijeron, aunque Dios permita que muramos. Dios era más grande que cualquier amenaza y más grande que cualquier poder humano para ellos. Y lo sigue siendo el día de hoy. Dios nos llama a diario y nos quiere, como a muchos personajes bíblicos, entre ellos Moisés, llamar y usar en su obra. Y Moisés, cuando Dios le hizo el llamado, él dijo, yo no voy a poder. ¿Quién soy yo? No soy nada. Y Dios le dijo, no importa quién eres tú. Lo importante es quién soy yo. Y no vas a ir solo, sino que yo andaré contigo. Y es que no importa lo que tú eres. Lo que importa es que Dios va contigo. Porque Dios es aún más grande que nuestras excusas. Y eso va también para todas aquellas personas, y me incluyo porque en un momento es algo que yo generalmente no cuento, pero que por si hay alguna persona que nos está viendo a través de las distintas redes sociales y no ha tomado la decisión de seguir a Dios, de entregarle su vida a Él. Es aquí donde quiero decirles también que Dios es más grande que nuestras excusas. Rapidito les voy a contar mi historia. Cuando estaba haciendo el tema, realmente me di cuenta que en cada una de las historias yo he pasado algo similar también. Y que Dios realmente a uno le da las fuerzas para seguir. Cuando yo estaba pequeña, a la edad de 11, 12 años, yo siempre quería bautizarme. Pero yo decía, no, mi carácter es muy difícil, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, aún falta mucho por mejorar, definitivamente no puedo hacer eso. Y ponía excusa tras excusa tras excusa, hasta que un día, en una campaña en nuestra querida iglesia con mi abuela, un pastor empezó a hacer un llamado, y realmente fue en ese momento cuando yo me di cuenta de la grandeza de Dios, y a partir de ese día yo veo cuán grande es Dios en mi vida. Yo llegué a tal punto que yo dije, o me bautizo hoy, o yo ya no me bauticé en toda mi vida. Y no era porque no quería, simplemente porque uno como ser humano conoce las fallas que tiene. Y a veces nos sentimos tan inmerecedores de tantas cosas buenas de parte de Dios que yo ese día dije, ok, hoy me bautizo o ya no me bauticé nunca. Y para la honra y gloria de Dios, aquel día tomé la decisión. Y si me preguntan, me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de haberlo hecho antes. Dios ha cambiado muchísimas cosas en mi vida y lo sigue haciendo. Me sigue transformando día a día porque somos seres perfectos. Pero a partir de aquel día yo he visto la grandeza de Dios. Y es difícil porque a veces yo puedo comentarles todas las cosas por las cuales he pasado y por las cuales yo puedo decir que mi Dios es grande y que ahí no hay palabras definitivamente para describirlo. Pero
no importa cuántas historias, cuántas cosas yo les cuente, si ustedes no tienen esa relación con Dios y si ustedes no experimentan ese tipo de cosas. Porque para mí Dios puede ser algo y para ti puede ser otra cosa. Puede significar eso es lo bonito, que para cada persona Dios significa algo diferente, porque sabemos de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos ha llevado. Entonces, quiero decirles, Dios es el tamaño de tu confianza en Él. Dios es del tamaño del tiempo que pasas con Él. Y Dios es del tamaño del tamaño de tu confianza en Él. Dios es del tamaño del tiempo que pasas con Él y Dios es del tamaño de entrega que tienes a Él. David un día contemplando dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allí es donde proviene nuestro socorro. Y es por eso que necesitamos caminar con Él. Hay algo bonito que mencionó Elena, que dice que tomemos como ejemplo a Enoc, porque él educó su corazón y su mente para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en dificultad, sus oraciones ascendían para que Dios cuidase de él. Educó su mente y educó su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así que no importa, algún día nos vamos a poder preguntarle a Dios por qué permitió tantas cosas, por qué tuvimos que sufrir, por qué tuvimos que estar rodeados de gente que no nos hacía sentir queridos, que nos hicieron mucho mal, de personas que sufrieron mucho. Y algún día vamos a poder preguntarle todo eso. Y vamos a poder preguntarle por qué permitió que nuestros corazones se desgarraran en pedazos cuando estábamos ante esos problemas. Y un día vamos a entender todo. Y eso es lo bonito. Y por eso es que nos tenemos que preparar. Para un día poder estar con nuestro Señor y recordar que Él en su soberanía, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y que nuestro Dios sea grande, no solo en nuestros labios, sino que también en cada uno de nuestros corazones. Así que les recuerdo que cuando Dios queda en silencio, no es porque Él está ausente, es porque quiere, perdón, quiere mostrarnos algo mejor para la vida. Y hay cosas que pasan que, como dije, nunca vamos a entender hasta el día que nos encontremos con Él. Así que les hago la última vez la pregunta. 2 preguntas. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Y qué tan cerca estás de Él? Que el Señor les bendiga y espero que este mensaje haya tocado su corazón y que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y mi mayor deseo es que cada uno de nosotros podamos encontrar esa relación con Dios que tanto necesitamos día con día. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Carol. Muchas gracias. Qué bonito tema. Qué tema tan más profundo. Realmente fue un tema que nos ha atrapado, ¿verdad? Muy, muy bonito, muy bello testimonio. Chicos, ahí está el llamado. Ahí está el llamado que Dios te hace por medio de aquí, de nuestra amiga Carol Díaz. Ella, fue muy clara, fue muy práctica y a lo mejor tú estás igual en una situación donde no sabes de qué tamaño es tu Dios o has pensado que tu Dios es pequeño. Definitivamente, como dice Carol, tu Dios es el tamaño de la relación que tú llevas con Él, ¿verdad? Quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos ven por medio de la página oficial de Ministerio Joven Vertical
y también por medio de la página de FESJAWA Zona 3. Y gracias a todos los que comparten estos programas. Quiero decirles que estamos pasándolos, ¿verdad? Grabados en YouTube, en el canal de Ministerio Joven Vertical, así que no se lo pierdan. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Así que cuídense, pórtense bien. Nos vemos